Buenos días, feliz presente en el momento en el que usted nos esté escuchando. Sépase que cuando menos esta grabación corresponde al día jueves 18 de julio del 2024. Buenos días, estamos muy contentos en Dos Irreverentes dentro de Deltona. Le queremos dar la bienvenida porque Elena Goicoechea y yo hoy tendremos un diálogo con un tipazazo. Yo creo que debería ser presidente, y no solamente me refiero a presidente de la oposición, una cosa de esa, sino debe ser presidente de la República, Elena. Yo lo conozco bien y a pesar de ser tabasqueño, creo que es confiable. ¡Ay, claro que no, es broma! Saludos a todos mis amigos chocos. Oye, una semana durísima, Elena. Cuéntame cómo la viviste. Pues yo la sobreviví y me encanta que está aquí Gerardo, buen amigo en el camino nos hemos encontrado y conocido bien y la verdad, sí, yo lo admiro mucho. Yo creo que amo tu vagancia, Elena, amo tu vagancia, porque lo mismo te dijo el buen amigo Levarón, Adrián Levarón, que también te conocía de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es que eres muy andariega, Elena, mitotera, siempre revolucionaria, tomadora del toro por los cuernos. Eres peligrosa, mi niña. Pues un poquito, no sé si peligrosa, pero sí inquieta y también crítica. Crítica, ¿verdad, Gerardo? Ahora sí, déjenme, les presento al invitado del día de hoy. Fíjate, yo lo conozco desde hace un buen, y me gusta mucho su historia de vida porque me parece que las personas, y lo hemos platicado en este espacio, somos nuestra historia, no esta pequeña etapa que logras como eternizar en el Instagram. Eres toda una historia que empieza desde tu devenir de pequeño. Y él, desde adolescente, inquieto, fue uno de los liderazgos que llevó una cámara, ya sabes que se tiene que hacer toda esta fundación y allá en Tabasco, luego se va a estudiar, se va a trabajar a Nueva York, a la ONU, después se vuelve por alguna extraña razón con este liderazgo local, diputado federal. Tiene uno de los episodios más divertidos de la historia de la Cámara, cuando va y regresa el dinero que les daban, una especie de robo de algunos diputados que se llevaban el dinero de los aviones. Luego le toca ser candidato a gobernador por el PAN en Tabasco, la tierra del peje presidente. Bueno, pero también tiene una vida de empresario. Él tiene un terrenito ahí donde cría un par de vacas. Un hombre que le encanta escribir, que es columnista, un intelectual, y de las cosas que más le admiro es que sabes que dedicó toda su vida a ayudar a las familias de personas secuestradas. O sea, tiro por viaje. O sea, cada 2 días me lo levantaban a las 3 de la mañana de que don Gerardo, es que levantaron a mi primo Venancio y no sabemos dónde está, y está perdido. Y Gerardo, con toda esta capacidad de socialización que tiene y su liderazgo, pues buscando víctimas y levantando generales y ayudando a que las fuerzas públicas hicieran su chamba. Señores, señoras, amigos de Deltona, les dejo al señor Gerardo Priego Tapia. Bienvenido, Gerardo. Muchísimas gracias, Pelón Miguel, muchísimas gracias, Elena. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, estar con Deltona, estar con Nuevo León y con el país. En serio, es muy agradable. Y bueno, además con una presentación como la que hace mi viejo amigo Miguel, pues es muy comprometedora, pero también yo creo, Elena, que por eso, pues como decía Miguel, por eso nos hemos encontrado rodando, como decía el maestrísimo Alex Lora, rodando las piedras se encuentran, y nos hemos encontrado porque siendo de lugares muy diferentes, de historias y orígenes muy diferentes, nos hemos encontrado porque los tres hemos estado buscando permanentemente cómo hacerlo mejor, cómo tener un mejor país, cómo evitar estas tragedias que tienen muchos años y que ahora se han recrudecido, como la descarnada violencia o la pobreza extrema en nuestro país, que no tienen razón de ser para un país, para una república que va a ser una potencia tarde o temprano. Ojalá sea más temprano, por más que algunos lo quieran retrasar con estas ideas retrógradas y pues
sesenteras, ¿no? Entonces, ya a mí me da muchísimo gusto estar con ustedes. Es un honor verdaderamente poder platicar en una mañana tan agradable, además. Muchísimas gracias, Oye, Miguel. Gracias. La primera pregunta, ¿cómo carambas pasaste de ser una persona dedicada a salvaguardar su propio beneficio a esta visión de compromiso social? ¿Cuándo te nace? ¿Qué cosas te suceden en tu vida que despiertas a esta conciencia de que había que buscar un bien común? Ah, qué interesante. Fíjate que yo de lo que tengo memoria es que yo vengo de una madre, de un padre muy de trabajo, muy de negocios, muy de emprender, y de una mamá que me llevaba de chiquita. Fue voluntaria de la Cruz Roja 20 años y me llevaba de chiquito con una alcancía a la caseta de la carretera a pedir en la colecta anual de la Cruz Roja. Eso siempre me dio curiosidad de chiquito, pues estoy hablando de chiquito, 10, 12 años, y luego cuando fui scout, que fue una de las estas grupos de scouts de escultismo en el mundo, que empezó a desarrollar mi contacto con la naturaleza, esto de organizar, ¿no? Y eso me llevó a ser socorrista de la Cruz Roja. Y ahí es donde realmente sentí, pues estas eran ambulancias como de estas cajas de zapatos, ¿se acuerdan? Alargadas. Y era de los que me iba atrás colgando así. Sí, atrás me iba colgando, ya ves que tiene unas agarraderas en las puertas de atrás. Y de repente, no, pues en la carretera que se chocó un tráiler con una camioneta o 2 autobuses, ya iba a recoger heridos. Y eso creo que fue lo que detonó, o sea, los scouts, mi mamá, mi papá, y el momento de esta muy joven hacer, levantar heridos, la sangre, el poder salvar a una vida, ¿no? Eso me sigue sacudiendo, y sigo respetando muchísimo el trabajo de quienes voluntariamente van y levantan heridos para salvar vidas, ¿no? Eso me parece impresionante. Creo que fue desde ahí, mi querido Miguel. Y luego lo maduras hasta que te vuelves fundador de una cámara en Tabasco que organizas. O sea, ya no solo te metes al mitote, sino organizas y estandarizas el mitote comunitario. Sí, la idea era también cómo hacer que personas que pueden hagan algo más grande por su estado. Y en ese caso, me acuerdo que competí para ser presidente de la Cámara de Comercio. Mi papá había sido presidente de la Cámara de Comercio. Entonces era una cosa, y éramos comerciantes, pero ya sabes, como cuando más o menos uno pinta como independiente, se metió el gobierno, se robaron la elección, impusieron un personaje que luego lo metieron a la cárcel por falsificar tarjetas de crédito y dólares, imagínate. Entonces luego decidimos que algo teníamos que hacer, porque Tabasco sigue estando en los últimos lugares de desarrollo, y en aquel entonces no tenía organismos empresariales, le faltaban, porque pues Tabasco era el único que no tenía Coparmex, por ejemplo, esta institución que se ha en algunos momentos de su vida destacado por ser independiente y crítica, etcétera, y la fundamos, tenía 25 años creo, y pues fue un movimiento muy interesante porque juntó a empresarios de todos los grupos, o sea, microempresarios, mujeres empresarias medianas, grandes empresarias, empresarios, y juntó generaciones también, muy jóvenes como yo, tenía 25 años, reitero, y otros de 70, 50, o sea, fue una cosa muy interesante, luchando contra la inercia, que es la inercia de esa mentalidad como la de Obrador. Es un estado que tiene todo lo que me preguntes tiene, pero también hay una mentalidad en alguna parte de su población que es como la de Obrador, por eso votan 80% por él, que distorsiona y no aprovecha las grandes características y cualidades que tiene Tabasco, con gente muy valiosa. O sea, las grandes excepciones que tiene Tabasco son extraordinarias en personas, pero desafortunadamente todavía hay, como en muchas partes del país, como yo digo que son 15 o 16 estados en la República, estos que tienen esta mentalidad dependiente del gobierno. Los gobiernos todavía son emperadores, no hay una diversidad económica, no hay una organización de la ciudadanía, como por ejemplo Tlaxcala, Baja California Sur, Quintana Roo, excepción de Cancún, Campeche, el sur de Veracruz, todos estos estados
que no tienen Colima, no tienen una inercia de la ciudadanía que conduzca sus procesos, sino más bien son dependientes de gobiernos y han tenido muy malos gobiernos, por cierto, ¿no? Es ese grupo de esos estados que todavía lo tenemos en el cabuz, atrás del desarrollo de nuestro país en muchos sentidos, ¿no? Hay algo que te une mucho, Elena, y me gustaría que preguntarte un poco. A ver, partimos de este joven que la mamá le enseña a descubrir que hay necesidades ajenas fuera de casa y que él también puede comprometerse por esas buenas causas. Lo aderezamos con un joven Boy Scout que aprende a lo mismo a hacer nudos que a cantar en medio del bosque y a tocar esa naturaleza de manada y de ética, de principios, de valores. Y luego lo adereza el idealista joven que lleva a Coparmex a Tabasco, organizando a quienes tienen más posibilidades por educación, por contar con mejor esquema económico quizás. Pero tú necesitaste apostar por dos cosas y es ahí donde entra el cariño que le tienen tú y Elena a la Constitución, la legalidad. ¿Por qué se vuelven Elena y tú? ¿Y cómo es que con sus historias de vida le apuestan a algo que, por cierto, les quiero avisar, el presidente quiere romper con el Poder Judicial? Entonces, cuéntame un poco sobre estos dos factores, Gerardo. La legalidad como vamos a ordenar nuestro actuar de todas y de todas para que la sociedad pueda crecer, y este idealismo, que más que idealismo utópico, es la magia que tienen los valores, porque tú has proyectado todos tus trabajos desde la ONU en una conciencia de una humanidad de paz, una humanidad justa, una humanidad libre de tanto sufrimiento. Cuéntame un poco de eso. Y empieza con esos temas adultos que le gustan tanto a Elena, de la legalidad. Es que es muy interesante, supongo que a ustedes les ha pasado, ¿no? A mí desde chiquito me decían, ya que crezcas te vas a dar cuenta que el mundo no es así, y ya que crezcas se te va a quitar lo idealista, y ya que crezcas, o sea, ya tengo la edad que tengo y todavía me siguen diciendo, ya cuando crezcas. Entonces, me parece absurdo realmente, o crees que las cosas se pueden cambiar, o te esfuerzas en cambiarlas, o simplemente, pues eres alguien, yo digo que hay una gran diferencia entre habitantes y ciudadanos. El habitante, pues, vive su vida, crece, desarrolla y muere. El ciudadano o la ciudadana se compromete mientras vive, se desarrolla y muere. Si llega a su casa y el lote baldío de enfrente, pues se le rompieron las lámparas y ya robaron a alguien ahí, entonces va y presiona a la comunidad, presiona a la autoridad, o va él o ella y cambia el alambrado y hace algo por esa situación. Es que están matando 85, 90 personas diarias en México. Uy, híjole, pues, ¿de quién será problema eso? Pues, ¿quién sabe? Oye, es que violan una mujer cada hora en este país. ¿Quién sabe de quién sea la bronca? Entonces, de todos nosotros, ¿no? Hombres y mujeres del país. Y eso, fíjate que cuando decidí entrar a un partido político, que fue una decisión muy difícil, los partidos, desde que yo estoy chiquito, tienen mala fama, pero entendía que podía ser un atajo, podía ser una forma de llegar a más gente, entonces traté de decidir por el menos malo. La primera vez que tuve un contacto con partidos a los 18 años fui a ver mítines de todos los partidos que había. No, me dio terror, o sea, no entré a ninguno. Por eso seguía trabajando, eso fue a los 18 años, por eso seguí trabajando con la sociedad civil. Ya a los 30, creo, 31, 32, decidí meterme al menos malo en un análisis de conciencia, y yo pensé en ese momento que el menos malo era el PAN. De hecho, lo sigo pensando, pero muy degradados todos. Pero una de las cosas que me gustó de Acción Nacional era precisamente el compromiso con la legalidad. En los hechos y en el discurso se veía que seguían esa idea de la legalidad, del Estado de Derecho, de que para poder convivir efectivamente, pues tenemos una constitución, que si no te gusta, trabajemos para cambiarla, pero nos tenemos que regir por algo, y ese algo es esa ley madre, que pues desafortunadamente a últimas fechas ha sido muy atacada de una manera muy irracional, y como bien decías, bueno, pues hoy como corona de toda esa ataque, pues está lo que está viviendo el Poder Judicial. Y en ese tratar de una de las cosas que a mí siempre me ha dolido, y no es una cosa de moda, toda la vida, mi tesis doctoral es corrupción y su relación con la pobreza,
una parte importante de lo que hace la Fundación Impulsa, que es la que presido y que fundamos hace 15 años, tiene que ver con programas anticorrupción, cómo hacemos un país menos corrupto, pero en realidad, no en dichos demagogos como el que está en el gobierno federal, en la presidencia, que desafortunadamente lo único que hace es decir que hay que acabar con la corrupción, pero en los hechos quitó los candados que ya habíamos puesto para que los baúles del gobierno estuvieran candados, no se pudieran abrir discrecionalmente, quitó el Sistema Nacional Anticorrupción, que era un esfuerzo ciudadano y gubernamental reciente, sí, todavía por cuajar. En fin, y hemos visto la corrupción brutal que hay en su gobierno también. Entonces, estos grandes males que seguramente a los tres nos han atraído, pues porque están muy identificados que son de los grandes problemas del país, pues fue de las cosas que dije, bueno, pues es que si me hubiera tocado nacer en un país que México tuviera las características de Finlandia o de Suecia o de Dinamarca, pues probablemente yo tendría una empresa de turismo, sería embajador de mi país, demostrándole a la gente el turismo y cuidaría las ballenas. Pero no nací en un país con esas características, nací en un país donde secuestran a 100,000 personas al año. Sí, es una locura, donde el gobierno puede dejar morir o matar a 5,000 niños porque les quita la medicina que ya tenían dadas por el gobierno. Entonces, creo que la única solución de este país en el corto y mediano plazo es esa ciudadanía comprometida en mayoría que todavía no tenemos, comprometida e informada, por lo tanto, ¿verdad? Por tu compromiso te hace estar informado. Pero bueno, volviendo al último, al punto que me decías de la Constitución y de cómo nos encontramos Elena y un servidor ahí, pues es también eso, que decíamos, si no te gusta la idea de cómo estamos siendo regidos en comunidad, pues entonces cámbiala, pero lucha por cambiarla y por convencer a los demás de que hay que cambiarla, pero ahorita esa es la que hay y esa es la que nos permite, pues, no trabajar como, pues, con la prehistoria de que nos estamos matando unos a otros, ¿no? Allá hay una ley que tiene un contexto y que tienes que respetar y punto, ¿no? Claro. Oye, Gerardo, tú aspiraste a ser presidente del PAN, igual que Adriana Dávila, y que Marco Cortés pretendía repetir y lo logró en la presidencia del PAN, en un momento muy coyuntural. 2 veces, la primera vez en 2004 y ahora hace 3 años, sí. Sí, hace 3 años fue un momento en el que, a pesar de que, pues, yo creo que todos, o bueno, la mayoría veíamos que era conveniente ese cambio, porque creo que el PAN ha perdido muchísimo con esta dirigencia y con la anterior. Sin embargo, como que de alguna manera Marco Cortés garantizaba la alianza de los 3 partidos que veíamos muchos como la única vía para poder vencer a Morena, que fue un fracaso por muchas razones. Pero tú fuiste dijimos. un crítico de tu propio partido, que es lo que creo que se necesita ahora más que nunca, cuando la figura del político y la figura de los partidos ya la verdad han perdido tanta credibilidad y de alguna manera la ciudadanía, esa a la que te refieres, que se necesita pues construir y unir para que cumpla con su rol en esta sociedad, no siga con esa apatía, pues ese hartazgo lleva por el camino contrario. ¿Vas a volver a pretender ser presidente del PAN o qué vislumbras tú para este partido? ¿Tú crees que tiene remedio? Mira, yo creo, gracias por la pregunta, Elena, me parece muy interesante también, muy importante para México, no nada más para el PAN y los panistas. Yo creo que efectivamente hace 3 años yo así lo dije, si dejan a Marco Cortés lograr el fraude que hizo, va a ser el suicidio colectivo del PAN, va a ser el tiro de gracia. Y me refería a esto que pasó, o sea, cuando más se necesitaba al PAN, cuando en los últimos 30 años urgía un partido
fuerte, sólido, democrático, digno de la República Mexicana, tenemos una camada de dirigentes, entre comillas, arrastrados, arrodillados, sumisos, subordinados al poder gubernamental, maiciados, corruptos. O sea, todos sabemos de los negocios de Marco Cortés dentro del PAN, todos sabemos que Jorge Romero es el que dirige el cártel inmobiliario y que son una porquería. Pero yo lo que decía y dije hace 3 años, hagamos una rebelión, hagamos una positiva revolución para enseñarle a la República Mexicana que nos dimos cuenta de los errores, que aceptamos y pedimos perdón por haber tenido a Felipe Calderón con García Luna. Y fíjate que cuando lo de García Luna, inclusive Elena, Miguel, yo redacté mi renuncia, y no por lo de García Luna, sino porque el PAN salió a decir que ellos no tenían nada que ver porque García Luna no era panista. Imagínate el grado de cinismo. A ver, lo puso un panista que no solo era panista, había sido presidente del PAN, con esposa panista, papá y mamá panista, hijos panistas. O sea, era una desgracia para el PAN que García Luna, héroe, entre comillas, de 6 años del gobierno de Calderón, fuera declarado culpable de narcotráfico, de proteger narcotraficantes, cuando habían hecho una guerra durísima contra el narcotráfico que yo apoyé. Lo único que decía es que tenía que haber más sistemas de inteligencia y menos violencia en las calles. Pero resulta, que protegían a un grupo en contra de los otros. Entonces, bueno, eso me parece grotesco. No la entregué porque en plática con panistas a los que quiero y respeto, la renuncia, me hicieron ver que la institución es mucho más valiosa. Y es cierto, la institución, el PAN es una cosa hermosa en términos de institución y de mucha gente también. Pero el problema es que esta pseudo camada de dirigentes le quitaron la rebeldía, castraron a la gran mayoría de la comunidad panista y reclutaron pura gente subordinada, incondicional, que tiene que agacharse y cargar maletín 5 años antes de que le permitan participar en una asamblea y tratar de tener alguna posición. Lo que le pasó al PRI por muchos años. Yo lo describo de una manera, acuérdense que yo trabajo con animales de 4 patas también, no solo con políticos animales de 2 patas. En esos animales de 4 patas uno trabaja mucho con las necesidades de un animal. Bueno, yo decía que en el PRI y en el PAN, lo que pasó es que de repente empezó a meterse el estiércol y lo olían algunos y decían, espérate, eso huele muy mal, quítalo, no, hay que sacar eso. Pero como no lo sacaron, se fueron acostumbrando al olor y acostumbrando hasta que al final ya la comían y decían, oh, qué rico sabe el estiércol. Y se llenaron de estiércol. Desafortunadamente, y perdónenme la vulgaridad, pero eso es relativamente común en el campo. Y así es como lo veo ahorita. Entonces, oye, pero es que hay que hacer una rebelión en el PAN. Sí, pero ¿dónde están los rebeldes? Hay que democratizar el PAN. ¿Y dónde están los demócratas? Los que van a levantar la mano. Porque, perdóname, mi querida Elena y Miguel, pero hasta en el PRI saltaron sus personajes, en ese partido son personajes, y cuestionaron, llevan 2 semanas cuestionando a Alito por bandido. ¿Qué es un bandido? Ayer apenas... Son las voces del PAN que le han criticado, claro. Miguel, ayer en el Reforma salió la casa, ¿viste? Pero ni cuando le quitaron la casa a la Barbie, al narcotraficante, era tan vulgar, tan de nuevo rico, tan corriente el tema de demostrar y enseñar dinero que nadie entiende dónde salió, porque Alito ha sido político desde los 15 años, ¿no? Entonces, político priista. Entonces, me parece que sí, esta lucha por democratizar a los partidos políticos tiene que ser de toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Cuando hay un partido político como el PAN o el PRI o el PRD o los 3 que están hechos una porquería, el único que pierde es el país. ¿Por qué? Porque entonces tienes a un demente... El PAN tiene un candadote, porque al final del día, si quieres entrar al participar al PAN y si no eres amigo del que está como presidente del comité estatal, pues no te van a aceptar la solicitud
y entonces se vuelve un grupo de amigos buscando chamba. O sea, esta mierda que están comiendo, más que, sí, por un lado comen mierda, pero por otra aceptan un pequeño cheque, porque además se convirtió en vamos a sacar adelante las pluris y vamos a beneficiarnos nosotros y nuestros... Qué increíble cómo se desmontó un partido con tanta profundidad de visión y de filosofía. Totalmente, Miguel, y lo vimos ahora en esta elección, querida Elena. El Comité Nacional del PAN estaba vacío. En toda la campaña no hubo una semana en que hubiera actividades en ese Comité Nacional ahí en la Colonia del Valle. Y así estaba el PRI. El PRD más o menos quiso echarle ganas, a ellos les iba la vida ahí. Ay, pero déjame te interrumpo, Gerardo, porque mira, Edna Castilla García escribió en el Facebook, porque estamos transmitiendo en vivo para nuestras diferentes plataformas, en YouTube y en Facebook, y dice: señor Gerardo, hablas muy centrado y sería maravilloso que seas presidente del PAN. Personas así ya no hay. Soy panista desde hace 50 años, tengo casi 84, lástima que algunos que se dicen estar en el partido son arribistas sin tener amor a la camiseta. En fin, para los pocos años que me quedan, dudo ver un buen gobierno que quieran ver pacificado al país. Qué fuerte, ¿no? Hermoso, a los 84 años, Miguel. O sea, esta persona... Qué rudo para esta generación de gente que estuvo dispuesta a salir con las cacerolas y que se ofrendó frente a las... ver que hoy el PAN se diluyó y que no tiene peso ni congruencia para poder opinar. Que los metieron a la cárcel, Miguel, que los arrastraron por las calles de las plazas y las plazas de nuestro país por protestar para que el voto valiera, y ver ahorita al PAN lleno de sabandijas, por lo menos a sus directivas, me parece, no es solo un insulto al país en un momento así, es una completa ofensa a todas estas generaciones que construyeron un instrumento para la sociedad mexicana, no para un grupo de caciques, como la señora que ahorita nos hizo el favor de escribir. Perdón, Elena, me decías. No, está bien. De alguna manera, pues el PRI ya poco cuenta. Muchos dicen, bueno, es que el PAN es ya el único que posiblemente pudiera salvar esto, pero la verdad es que si se logra la sobrerepresentación que quieren en el Congreso, Morena y tal, los partidos ya de oposición o de supuesta oposición, pues ya no van a pintar gran cosa. ¿Tú eres de los que piensa que valdría la pena crear un nuevo partido o crees que haya oportunidad de limpiar la imagen del PAN? ¿Qué se necesitaría para hacerlo? Y de alguna manera también, así como tú no ves rebeldes adentro del PAN, ¿qué se necesita para que la ciudadanía se rebele? Porque yo también veo una ciudadanía muy deprimida y muy apática, muy derrotada. Totalmente de acuerdo, totalmente, Elena. Además, es una derrota para el país que 40 millones de personas no voten. O sea, no es posible tener una democracia plena si hay 40 millones de personas que ni siquiera se atrevieron o quisieron o se levantaron de la cama para ir a votar. Votar, que es lo mínimo en una democracia. Es que la ciudadanía mexicana, la gran mayoría todavía no entendemos que democracia no es solamente votar. Hay millones de esos que sí votaron, que no hacen nada más. Yo ya voté y ya. Oye, espérate, si hay que supervisar estos sinvergüenzas, hay que exigirles, hay que proponer, hay que sentarse en las asambleas ciudadanas de tu comunidad, hay que cuestionar, hay que denunciar en las redes, hay que ir a la radio local a decir, están asaltando en la colonia tal y yo le pido al delegado municipal que hagan algo, o organizo otro partido, como bien decía Elena. Yo creo que la competencia es buena. Mientras haya un partido que demuestra a la ciudadanía que realmente quiere crecer, pues que crezca y que compita. Pero también creo, yo hace 3 años dije, querida Elena, que podíamos ir sin alianza todavía. Claro, si nos sentábamos, hacíamos una confesión a la ciudadanía y decíamos, perdón por habernos desviado en las cosas en las que nos desviamos, como lo que decía de García Luna, perdón por habernos cerrado a la sociedad mexicana, perdón por los
escándalos de corrupción, como los senadores, aquellos que los agarraron panistas con monfajos de dinero, perdón por el escándalo de los moches, perdón por lo que hemos hecho mal, pero no solo te pido perdón, República Mexicana, por lo que hicimos mal, hicimos muchas cosas bien, pero por lo que hicimos mal, que es lo que cuenta en estos momentos, y esto es lo que voy a hacer para garantizar que nunca más haya un moche, ni haya alcaldes torcidos, y empiezo expulsando del PAN y metiendo a la cárcel a este que estuvo involucrado en el robo del dinero con el Senado, a este que fue el principal de los moches, a este que, ¿sí me explico? O sea, convencer a la ciudadanía. Claro. Se trata de admitir y de corregir, admitir y corregir. De otra manera, la gente te dice, ay, chinguen a su madre, van a decir lo que les convenga decirnos porque quieren el voto. Pero, y además, por ejemplo, Faustino Falcón nos está escribiendo y dice, ya están creando otro partido, pero los mismos integrantes. ¿Cuál es el caso? Nomás cambiarle el nombre. Y mira, Gerardo, es tan cierta esta, ahí está ya, gracias Faustino Falcón, es que está tan increíble esta narrativa que aquí, comadre, usted es la dueña de las narrativas, mi querida Elena. A ver, ¿por qué le está funcionando al Alito la narrativa de decirle a los priistas, a sus bases actuales, oigan, no escuchemos a esas voces de aquellos que le produjeron tanto daño al PRI? Y la militancia actual le está sonando lógica esa narrativa. Somos los únicos que creemos que puede haber, es que sí es cierto, ¿cómo esperábamos que la gente creyera? Yo quiero mucho a Xochitl, me llevo muy bien con ella, pero cuando estaba franqueada por Alito y por Marco Cortés, pues no, o sea... No era nada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Volvemos a esto, ¿cómo atraemos a una ciudadanía que además tú te dedicas todas las semanas a compartirnos columnas, videocolumnas en tus redes sociales sobre las cosas que no están bien y parecería que la gente no está escuchando? ¿Qué está pasando, Gerardo? ¿Qué está pasando? Necesitamos un diván para este país, necesitamos acostar a nuestro país para entenderlo. Mira, yo creo, Miguel y Elena, que la única solución en el mediano plazo, ojalá fuera en el corto, es que todos nos involucremos. Parece un cliché y sí, pero es que no hay otra realmente. O sea, ¿por qué vimos un fraude construido en 5 años y medio? Lo vimos todos los días, lo vimos. Es un fraude, es una porquería. Claudia Sheinbaum es ilegítima, ganó con un movimiento de Estado para imponerla, eso es clarísimo. Pero ¿por qué millones de personas creen que fue un festival democrático? Lo que les vendió el sátrapa del Palacio Nacional, todos los días en las mañaneras, eso le compraron. ¿Por qué no siguen quejándose? ¿Por qué no estamos en las calles y van a despedazar el sistema democrático con la sobrerepresentación o con el Poder Judicial? Ya nos cansamos. Oigan, no me jodan, ¿cuál cansamos? Es que eso es una actitud de vida y los mexicanos no lo sabemos. O sea, ser ciudadano de tiempo completo es un estilo de vida, es como cuidar a tu familia. Para quienes queremos a los animales es como cuidar a tus perrijos, a tus mascotas. Es un estilo de vida. Todos los días les das de comer, todos los días riegas las plantas, todos los días cuidas a tu familia y todos los días cuidas a tu país. No es de que cada 3 años en una votación, cada 6 años, no. Y eso es lo que no sabemos los mexicanos, no lo tenemos en conciencia. No lo tenemos en conciencia. Reitero que hay millones de personas que creen que solamente ir a votar ya cumplieron. Ay, es una cola de 3 horas, eso de ser demócrata es cansadísimo. Hombre, entonces, ¿por qué? Algo está pasando en el sonido. Sí, algo está pasando, como que se está regresando el sonido. Tú lo oyes también. Yo también lo oigo. Iván, ¿qué será? ¿Qué estará pasando? Ahí parece que... ¿Se mejoró? Sí, ahí está. Ahí está ya. Creo que sí. ¿Ustedes me oyen bien? Yo te escucho bien.
Oye, es que de repente lo que dices, lo dices con tanta razón y con tanta enjundia y tienes tanta verdad, tienes la boca llena de tanta pinche verdad. Y yo decía, creo que soy yo, mira, como que se está regresando, ¿no? A ver, me voy yo. Ahorita regreso. Pero fíjate, ¿me oyes, Elena? Sí, te oigo perfecto. ¿Tú me oyes? Ah, sí, ahí te oigo bien. Fíjate que en este tema me parece muy importante, sí, porque luego la gente dice, pero si sí nos preocupamos, ¿por qué dices eso? Y hay una forma que en la Fundación Impulsa hemos monitoreado permanentemente, que es qué tanto participa la sociedad civil mexicana en organizaciones. Y déjame decirte, en México hay 47,000, 45,000 organizaciones de la sociedad civil entre registradas y no registradas. ¿Eso es mucho o es poco, Elena? Bueno, pues desafortunadamente en México hay una organización de la sociedad civil por cada 4,500 habitantes. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, te doy una idea. En Chile, país sudamericano, hay una organización de la sociedad civil por cada 180 chilenos. En México 180. Una por cada 4,500, en Chile una por cada 180. Espérate, en Argentina hay una por cada 220. En Estados Unidos hay una organización de la sociedad civil por cada 330 gringos. En Francia hay una por cada 40 personas. En México hay una por cada 4,500. O sea, en otras palabras, a la gran mayoría de la población le vale un sorbete, un cacahuate morado y un pepino rosado lo que le pasa al de al lado, lo que le pasa al entorno. Y eso no puede ser así. Ahorita, oye, Gerardo, ¿por qué? ¿Y no crees eso, perdón, ahorita, ¿no crees que eso tiene mucho que ver con esa narrativa que traemos inserta, ese relato que nos hemos creído, de que así como ponemos toda la esperanza en el político para que resuelva nuestros problemas, en el gobierno y en los políticos, a su vez también a ellos les cargamos toda la responsabilidad y nosotros nos lavamos las manos y con trabajitos y vamos a votar? Porque no tenemos esa noción de interdependencia que tú comentas, ¿no? Nos sentimos dependientes del sistema político y no creemos que somos parte de la política. Nos choca la política. Es que en esta casa no se va a hablar de política. Estás condenando a tu familia a no estar informado, a no poder decidir, a no poder concientizarse. Es que ya sabes que si hablamos de política uno se pelea. Pues aprendamos a hablar sin pelear, porque hablar de política es hablar de cómo están administrando tus impuestos, cómo están evitando que te asalten, cómo están evitando que violen a tus hijos. Es una cosa de ignorancia brutal, de ignorancia práctica la que tenemos en México. Ahora, y una brutalidad, no hay porque además nadie más. El diálogo me parece obliga a estar dispuesto a reconocer que se puede pensar diferente, pero ambas partes deberíamos de ceder un poco para encontrar un beneficio común. Oigan, déjame leerles algunos comentarios porque está la raza volcada, como yo lo sabía. Gerardo siempre enciende mechas, es lo que se tiene cuando se tiene un invitado tan así. Es que, Miguel, el país no está como para no indignarte por cualquier cosa que pasa. El fin de semana fueron 280 asesinados. ¿A quién no indigna? No, yo aquí en Mexicali traemos el tema. Ayer hubo una velada a la que tuve la oportunidad de participar, organizada por las diferentes cámaras de Baja California, porque nos acaban de matar a la presidenta de la Cámara de la Pesca. Porque se le ocurrió decir, sí, lo vi. Porque se le ocurrió a la señora decir que en Baja California se había cobro de piso y cuotas, y lo denunció, y a los 2 días tras. Y hace una semana tuvimos el tema lamentable de Paola, esta niña privada de su, ¿no? Es increíble la situación. Ahí van los comentarios. EWBF dice, el Coco Wash del mexicano por años fue el narcocorrido, las telenovelas, los realities, la música de cantina, el fútbol, etcétera. Más dormido no puede estar. Otra opinión, Rommel Andrade le manda saludos a Faustino. Edna Castilla dice, la verdad, la senadora Xochitl tenía mucha gente, seguía mucha gente, pero lo peor que hizo el partido fue unirse a los enemigos que siempre fueron del PAN.
fueron los peores gobiernos y los más traidores al país. Saludos desde Arizona, comunidad irreverente, de parte de Jorge Vázquez. Saludos, mi querido Jorge, hasta Arizona. De Ricardo Corazón de León dicen, vean jugar a la selección mexicana y así se darán cuenta cómo son los mexicanos. ¡Ay, qué fuerte, Ricardo Corazón de León! Dice, Claudia será la primera presidenta mujer y será tramposa. Qué manera tan asquerosa de pasar a la historia. Arifuente, también en el PAN, debe cambiar su proceso y normas para poder afiliarse al partido y dar calidad a nuevos elementos. Y termino con este de Jorge Vázquez, que dice, el problema no son los partidos políticos, sino los políticos corruptos y hambrientos de poder. Si el partido gobernante le ofrece una posición, sin pensar se va al poder y pisotean al partido. Pues ya ven, la gente sigue denotando estas cosas que no están bien hechas. Participación, Gerardo, ¿esa sería la alternativa? ¿Participación? Yo es la única que veo, la única, porque para que Obrador haya podido engañar a tanta gente, para que tanta gente crea que porque le dan 3,000 pesos o 4,000 pesos cada 2 meses y no se dé cuenta, por ejemplo, a los adultos mayores, fíjate, le quita el sistema de salud, el Seguro Popular, y le da 4,000 pesos. ¡Ay, qué lindo que me dio 4,000 pesos! Una de las principales causas de muerte en México es la relacionada con el corazón. 2 de las principales medicinas que no les dan ya en el sistema de salud a un adulto mayor para el corazón cuesta 2,000 pesos cada una. El anticoagulante y el antiarrítmico, 2,000, son 4,000 pesos. O sea, lo que le está dando se lo tiene que gastar en 2 medicinas nada más. Eso es una diferencia enorme que afecta y que la gente no se da cuenta, porque es que es la primera vez en la vida que me dan dinero en efectivo. Nunca nadie se había preocupado. Te dan dinero en efectivo y te quitan todo lo que te estaban dando antes. Todo. Entonces, perdón que hay una rebelión de perros allí. Sí, perdón. Es que amo los programas en vivo, así son los programas en vivo. Y además, como lo dijimos al principio de presentar a nuestro invitado, es un amante de los animales. Pero en serio, o sea, un auténtico defensor de los animales. Sí, está cabrón. Es muy, muy complicado. Entonces, queremos realmente una democracia plena. Entonces, toda la población tiene que poder tener información para asimilar qué es la división de poderes. ¿Qué quiere decir el poder judicial? ¿Qué quiere decir que hay 3 órdenes de gobierno? Eso no lo sabe la gran mayoría de la población. Entonces, ¿cómo ponerla a discutir o a reflexionar sobre cómo va a ser el poder judicial? Exacto. Pero además, Gerardo, y insisto, cuando la gente dice, es que sí está muy corrupto el Poder Judicial porque mira en los ministerios públicos y no saben ni siquiera que los ministerios públicos no pertenecen al Poder Judicial, ¿no? Entonces, de verdad, sí, hay una gran ignorancia. Y también hay una cuestión que leía yo el otro día, y no me acuerdo el autor de ese artículo, pero que decía que hay una línea, pues de alguna manera delgada, que la gente no percibe cuando se cruza y que se puede decir que ahí acabó la democracia y la gente no se da cuenta de cuándo se cruza esa línea. Yo no sé cómo tú veas el momento en el que estamos parados ahorita, pero si llega a aprobar esa reforma electoral y todo eso que pretenden con una mayoría sobre representación, una mayoría calificada, ¿crees que esa línea se va a cruzar ahí y realmente podemos tener la oportunidad de regresar después de eso a una democracia perdida? Yo la verdad sí soy pues bastante temerosa de que esa línea se cruce próximamente, si se logra esa sobrerepresentación. ¿Tú crees que pudiera haber una vuelta atrás? Porque nada más el paréntesis sería, tú y yo estamos en una coalición de defensa de la Constitución, pero cuando la Constitución se modifica y deja de cumplir con su principal función, que es la de proteger pues, las garantías individuales y los derechos humanos fundamentales, pues para mí deja de ser algo que hay que defender. No sé cómo veas tú esa parte.
No, completamente de acuerdo, Elena. Yo creo, Elena, Miguel, que creo, Elena, más que eres muy optimista, que que se va a pasar la raya. Yo creo sinceramente que ya se pasó. O sea, sí, yo creo que es una realidad que Obrador en esa megalomanía narcisista, en ese hambre de poder, que por cierto, déjenme hacer un paréntesis, les recomiendo una serie de Netflix que acaba de salir, es sobre el tan tocado tema del Tercer Reich y Hitler en la Alemania nazi, pero es muy interesante porque lo ven desde la narrativa de un corresponsal de la CBS gringa e inglesa, que estuvo luego en Inglaterra, y estuvo desde que llegó, desde antes de que llegara al poder Hitler hasta que cayó. De hecho, hizo 3 libros sobre ese tema, The Fallen Reich del Tercer Reich, y uno de los más importantes, y está narrada por él, pero también narran los juicios de Nuremberg, que son, acuérdense, los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, cuando juzgan y castigan a un grupo de nazis, ¿no? De los dirigentes nazis, Goering dentro de ellos, el segundo de Hitler. Bueno, pero lo comento porque si la ven, van a ver, no comparo las proporciones, comparo el camino, el método. Es exactamente el mismo que Obrador. Exactamente el mismo, exacto. Sí, no estoy diciendo que vaya a ir a hacer jabón a nadie, etcétera, pero lo que sí estoy diciendo es que es el mismo método. Obrador ya mató a más de 1 millón de personas en este país. Es responsable directo de más de 1 millón de personas muertas. ¿Cómo se llama? Se llama El Poder del Mal. Es que son 2 frases, pero es la única que acaba de salir en el 24. Oigan, yo sigo escuchando que se ensucia el sonido. ¿Quién creen que sea? A ver, y si le bajamos poquito, cualquiera, los 3, poquito a nuestro volumen, porque no siguen escuchando ustedes que se regresa el sonido. Sí, yo escucho algo. A ver, tú, Elenita. Bueno, Elenita ya se muteó. A ver ahí. Oye, síguenos platicando, por favor. ¿Cómo están? Danos los datos porque ya tenemos maratón para esta semana. ¿Cómo se llama la serie? A ver, ¿me escuchas? Ya te escucho. Ahí, ok. Ahí está. ¿Cómo se llama la serie? Creo que es, que no me acuerdo bien, Hitler y los nazis, El Poder del Mal. Pero si le ponen Nuremberg, Hitler, Alemania nazi, va a salir, es la única hecha en el 2024. Y es como el resto del mundo juzgó, jueces de diferentes partes del mundo juzgaron a los nazis, y el crecimiento de Obrador y de Hitler. Yo sé que mucha gente se enoja, pero no, bueno, es que el camino es el mismo, ¿eh? Primero, haz tu pandilla, así como la que hizo Obrador, de incondicionales, y empieza a acabar con tus opositores, literalmente acabar. Vean Obrador ya no tiene oposición, ya la despedazó toda. Sí. Al poder totalitario. Entonces, es un gran manipulador, eso es lo que es. Entonces, en esa manipulación, supo que Alito es un puerco, que tiene casa de 500 millones o 300 millones, supo los negocios de Jorge Romero en el PAN y de Marco Cortés, los agarró por los pies, por decirlo de alguna manera sana, y los tiene agarrados por los pies. Entonces, les conviene un PAN besándole porque los tiene agarrados por los pies. Entonces, eso fue exactamente lo que hizo Hitler, nada más que Hitler los mataba, ¿verdad? Los opositores, pero bueno, es neutralizarlos, digamos, ¿no? Luego, el culto a la personalidad, los hamlitos, la mañanera de 3 horas, todo típica de dictador, esa saliva y esa verborrea diaria, típica de dictador. Todos los dictadores, todos, históricos y recientes, han tenido este tema de
de monopolizar la narrativa. Traigo perdón que se me escandalizan aquí. Este tema de el culto a la personalidad, ¿no? Todos, ya vieron que han hecho aretes, han hecho los hamlitos, han hecho camisetas, ¿no? Un verdadero hombre nunca va a hablar mal de Obrador, ¿se acuerdan de todas esas tonteras? Sí, entonces, sí. Lo que digo es muy parecido el tema y hasta el enloquecimiento, ¿no? Al final, bueno, aquel hizo cámaras de gas, bueno, nada más dejó morir más de 1 millón de personas, pero además cree, o sea, está en esa locura el dictador de que él tiene la razón, ahora le está imponiendo todo a la Sheinbaum. Entonces creo pues que sí es muy interesante y no estoy exagerando en el camino, en el método, es el típico método de dictador y me parece, reitero, que a eso nadie lo va a parar. Miren cómo está Venezuela tratando de tener una elección que no sea una farsa. Y por supuesto lo va a hacer. Dijo que era en Venezuela, si no, va a haber una guerra civil. Eso fue lo que dijo. Entonces, lo que quiero decir es, ¿cómo evitamos llegar a eso? No contemos con los partidos políticos. Hay que atacar, cuestionar, criticar, proponer y sugerir a los partidos políticos. ¿Para qué? Para que despierten. El que el PAN esté mal es mi responsabilidad. El que el PRI esté mal es mi responsabilidad. El que el PRD esté mal, el que haya 55 este país es mi responsabilidad, porque yo no puedo estar bien hasta que la gran mayoría de la población esté bien. Pero 15 millones de indígenas que están excluidos y en la pobreza y están matándose en Chiapas, pues está de gobernador de Chiapas. Pues no lo es. Yo siempre le digo a mis amigos de San Pedro Garza García, ¿se acuerdan? En Nuevo León, este municipio que tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Les digo, a ver, hay 55 millones de personas en pobreza. Si no lo subimos, si no igualamos el mínimo de oportunidades y satisfactores básicos que cada quien debe de tener, se van la presión de la realidad de sus casillas. ¿Y a dónde creen que van a ir cuando necesiten tener algo? Pues a donde hay. ¿Y dónde hay? En los polos de desarrollo. Y Nuevo León es un polo de desarrollo. Entonces, sí, si no lo ves por autodefensa, no va a haber bardas suficientes, no va a haber alarmas, no va a haber guaruras, no va a haber nada suficiente cuando 55 millones de personas estén en la desesperación total, empujados por un energúmeno troglodita en la presidencia de la República. Es mucho por supervivencia, ¿no? Pero si te hay presidencia diciéndote es que los ricos son unos desgraciados, perros malditos, es que los blancos son unos desgraciados, es que tú te lo mereces todo, es que yo te voy a mantener, es que el que te está robando es el de enfrente, pues digo, es una bomba de tiempo, ¿no? Y vean lo que pasó con Trump, es que de que mira, esos son unos desgraciados perros y los periodistas son unos puercos y te están acabando y te han engañado toda la vida, diariamente, 3 horas al día, en una población sin información, sin capacidad, porque no tiene información o acceso de comparar, de saber la realidad. Entonces, ese país le cree. Y ese mensaje de agitación se traduce de diferentes maneras a diferentes esferas de la sociedad mexicana. Cuando alguien con cierta malicia escucha eso abajo, lo que está entendiendo, esas vacas que están allá son de él, sí, pero ahora ya me tocan a mí, pues ya hasta lo dijo el presidente, ¿no? Ahora ya son mías también, entonces me las puedo llevar sin ningún problema, como está pasando. El incremento, por ejemplo, en el sureste mexicano de robo de ganado es brutal. Antes que cambió, fue el discurso de quien gobierna en la República, ¿no? Entonces, esa confrontación fue la misma que hizo Hitler con los judíos, la misma. Los malos son los que tienen, son la clase media, son los que hacen algo, son los que van a trabajar todos los días, los que quieren ser doctores, los que quieren ser abogados, esos son los malos, esos son las causas de tu desgracia, esos son los que se han robado al país, ¿no? Es enfermizo.
pero no estamos teniendo un contrapeso en quien debería tenerlo este país, que es la sociedad mexicana. No, porque no tenemos ciudadanía completa. Si la tuviéramos, este criminal nunca hubiera llegado a la presidencia de la República si tuviéramos ciudadanía de tiempo completo en todo el país. No, perdón. Me decía. Dice Gustavo Jaime, así es la participación de la sociedad civil, es mínima y es muy desesperante. De hecho, este gobierno tiene como consigna afectar y hasta desaparecer a las asociaciones civiles con inventos y multas fiscales. En lo personal, tengo casi una década como luchador social y es lo único que nos queda, despertar a más mexicanos conscientes. Saludos desde Ciudad de México a don Gustavo Jaime, que se comunicó con nosotros. Estamos a punto de tener que despedirnos, el tiempo se nos fue volando. Yo, antes de irme, tres cosas que queremos dejar en claro. Uno es, sigue siendo la participación de todas y de todos necesaria para poder hacer un poquito de diferencia. Me parece que esta frase extraordinaria que nos regaló don Gerardo el día de hoy sobre el tema de, oigan, no podemos esperar a que los partidos lo hagan, nosotros tenemos que exigirle a los partidos. Y la mejor manera de exigir a los partidos es volviendo a esta búsqueda de agrupaciones, asociaciones, cualquier tipo de colectivo que permita que nuestras causas puedan tener una representación y por lo tanto encontrar vía legal para... ¡Ay, qué cosas! Gerardo, antes de despedirnos, por favor, tu mensaje final. ¿Qué le dices a la gente para poder despertar este país? Estás en mute. No se te oye. ¿Lo escuchas tú? No. Muchas gracias, Miguel, otra vez. Yo lo que creo... Sí, yo sí te oigo ahora. Oh, creo que ya no sé si soy yo o si son ellos los que están congelados. Ahí estás. ¿Sí me escuchas, Gerardo? Creo que tenemos un problema. Ahí creo que, a ver, ahí. Ahora sí ya te oigo. Es que está muy mal el internet. Pero bueno, sí, ya. Te decía Miguel, que cómo concluirías tú este programa, con qué mensaje. Yo te haría una pregunta. ¿La democracia está en punto final o en 3 puntos suspensivos? A ver, ¿qué opinas? No, mira, yo que veo, soy muy optimista, muy optimista. Yo siempre voy a ver el vaso medio lleno y en este caso lo veo medio lleno. He recorrido este país muchas veces y sé que hay gente muy valiosa. Sé que en todas las esquinas del país hay mucha gente valiosa, lo que quiere decir ciudadanía. Venimos de 70 años del PRI, del papá gobierno, ¿se acuerdan? La gente no sabe que es su compromiso proteger al país. Entonces tenemos que hacer un trabajo de concientización brutal, pero gente positiva hay en toda la República Mexicana, en todos los estados, que lo haría si supiera que lo tiene que hacer. No estamos acostumbrados como país a proteger la ciudadanía a nuestro país como lo hacen en muchos países desarrollados. Entonces, optimista, claro que lo soy. Por ejemplo, déjame darte un dato. Que haya ganado Sheinbaum tiene una buena y una mala. La buena es, bueno, la mala es que ganó Sheinbaum, ¿verdad? O sea, ni modo. Ilegítimamente, un fraude enorme construido en 5 años y medio, pero bueno, ahí va a estar de presidenta. La buena noticia, esa es la mala, la buena noticia es que el criminal troglodita ignorante que teníamos en la presidencia de la República ya no va a estar. Y es probable, por supuesto, yo soy de los que cree que va a estar atrás controlando, tratando de controlar, pero, cosa que me da mucha tristeza porque peleamos mucho para que las mujeres subieran y llegara una mujer presidenta en algún momento de la vida del país, llega con un titiritero, que eso es tristísimo. Pero la buena noticia es, bueno, Sheinbaum por lo menos fue a la escuela, coño. O sea, el otro es un porro de 14
es un ignorante, no tiene la menor idea, no sabe cómo se mueve el mundo. No, o sea, en otras palabras, ya no vas a tener 3 horas diarias a un sátrapa diciendo todos los días que los culpables son los demás y que son unos desgraciados y que son unos, pues no, y que los conservadores y todas esas tonteras radicales de confrontación. Eso ya no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque Sheinbaum no tiene ni la perversidad ni la capacidad de manipulación que tiene el Porro, ¿no? Entonces, es un gángster. Ezequiel es un gángster, es un ampón certificado, tiene 40 años de extorsionador y de criminal. No, Sheinbaum es un aprendiz de todo. Y por lo menos, pues salió de México en algún momento. El otro no salía ni de Macuspana. Entonces, yo creo que hay una enorme diferencia. Y eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el aplastamiento que hubo de la sociedad civil organizada en tiempos del energúmeno no va a ser lo mismo, porque no tiene esa capacidad de perversión, no tiene ese maquiavelismo que sí tiene Obrador, aunque vaya a estar él atrás, ¿eh? Y eso nos da una oportunidad para sí meter a la sociedad civil organizada, sí ejercer presión. Pues escúchenla, ella ya está dando ruedas de prensa también y no tiene el nivel de radicalidad, el nivel de agresión, de hostilidad. Exacto. Jodiendo a la sociedad, a la ciudadanía, 3 horas diarias, ¿no? Entonces eso me parece que puede generar un optimismo. ¿Es una ventana nada más? Sí, pero es una ventana, ¿eh? Con el criminal este que teníamos o que tenemos hasta ahorita, nada más le quedan 2 meses, ¿eh? Con este criminal no había ninguna ventana, era aplastar permanentemente, no era nada de gobernar para el bien común. Era todo ese dinero dado a la ciudadanía, a los adultos mayores y a los jóvenes que no trabajan. Todo eso es una red de control electoral. Esos no son programas sociales, no tienen objetivo, no tienen medición, no tienen evaluación, nada. Es control electoral a un pueblo no informado, que no tiene acceso a las comparaciones, que no tiene acceso a toda la información para poder decir, este señor me está robando, me quitó todo lo que teníamos alrededor de programas y me está dando una miseria de 3,000 o 4,000 pesos al mes, cuando una sola enfermedad catastrófica como el cáncer podía costar 1 millón y te lo pagaba el Seguro Popular. Una locura, pues, ¿no? El mensaje, pues, mi querido Miguel y Elena, es de optimismo. Son tiempos oscuros, pero hay una ventana que podemos aprovechar muy grande, pero te tienes que comprometer, tú que nos estás oyendo, a todos los días, así como cuidas a tu familia y cuidas a tu planta, cuidas a tu perro y cuidas a tus amigos, a cuidar a tu país. Eso lo tenemos que hacer entre todos y aprenderlo como ciudadanía y sociedad, ¿no? Pues nada más que agregar. Felicidades por esta reflexión. Gracias por haber sido partícipe de este programa. Te queremos muchísimo y nos vemos el próximo jueves, queridos detonautas. Gracias a Ángel Espinera por sus comentarios, a Armando Rivera y Nostroza. Gracias a EWF, a Edna Castilla García, Faustino Falcón, a toda la gente que nos ha seguido durante esta transmisión. Romel Andrade, muchísimas gracias. Gustavo Jaime, gracias a todos, Rita Santos, Nauri Pérez, Jorge Velázquez, María Ríos Miranda, a todos. Y Elena, nos vemos el próximo jueves, donde pondremos una vez más este corazón al diván para saber si la vida es punto final o si la vida nos revelará 3 puntos suspensivos. Así es. Gerardo, muchas gracias. Seguimos en el camino siendo piedritas. Pero bueno, mil gracias. Nos vemos el próximo jueves y no se les olvide darle like y compartir este programa maravilloso donde Gerardo nos dijo tantas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta como ciudadanos. Gracias, Gerardo. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.